Hola nuevamente mis amigos y hermanos. Bendiciones. Estamos aquí haciendo el comentario del año bíblico. No leemos el año bíblico, sino que repasamos los aspectos más importantes de ello, como para animarnos cada quien a leer en su privacidad su año bíblico y después venir aquí para tener un pequeño comentario. Damos gracias a Dios por esta oportunidad. Pidamos al Señor que nos guíe. Padre Santo, pedimos que tú nos guíes, que tú nos ayudas, que tu Santo Espíritu nos puede guiar en entendimiento a leer y comprender este año bíblico. En el nombre de Jesús, amén. Bien, algunos de ustedes saben que tuve que tomar un descanso por problemas con la voz y me atrevo ahora a regresar después de más de 5 días de descanso y sintiendo que la voz ha mejorado lo suficiente para continuar, pero al mismo tiempo teniendo necesidad de ser breve con los comentarios porque no quiero agravar la voz y volver a la situación en la cual estábamos antes. Quiero decir muy pocas cosas acerca de los días que perdimos. He analizado el capítulo 36, 37, 38, todos esos capítulos, 39. Cada uno de esos capítulos tuvo muchas y grandes lecciones sobre los cuales podríamos hablar, pero pues ya pasaron a la historia. Con el favor de Dios ustedes ya los leyeron y solamente quiero recalcar lo que considero ser de todo aquello lo más importante. Y eso es que miramos que una decisión que tomó Jacob para con su familia resultó en el bien para todos ellos. Después de que sus hijos mayores mataron a centenas de hombres injustamente, creo que Jacob entiende que hay una necesidad de consagrar su familia a Dios. Y dice aquí en el capítulo 35 y el versículo 2, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Es interesante, como les he comentado antes, en una familia la relación con Dios no es de la familia, es de cada individuo. Al igual que Jacob no había tenido una relación con Dios cuando todavía estaba en casa de su padre, Isaac, pero comenzó su relación con Dios más tarde, cuando estaba huyendo. Sus hijos también, cada uno, no ha tenido una relación con Dios. Tienen dioses, tienen otros dioses entre ellos, y ellos entregan sus dioses a su padre cuando él lo pide. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Jacob los entierra. ¿Sabe? Llega un momento en cada familia cuando es tiempo de enterrar las cosas no sagradas.
aunque cada familia somos diferentes, pero todos sabemos que hay cosas que hacemos como familia que impiden el crecimiento de los individuos. Y Jacob, al ver a sus hijos matar a estos hombres en defensa de Dina, los capítulos anteriores, creo que entiende él que como padre hay necesidad de lidiar. Y claro, de esto hablamos el otro día. Pero ahora quiero enfocar esto en lo siguiente. Israel, quien es Jacob, tuvo 12 hijos. 10 de ellos estaban viviendo perdidamente. Estaban haciendo su propia voluntad. Aunque Jacob había tenido su propia relación con Dios, ellos estaban haciendo su propia voluntad. Pero cuando Jacob decide limpiar su casa, hay un hijo menor que está presente. Uno que todavía no había crecido. Y ese es su hijo José. Mire la diferencia entre José y sus hermanos. José comienza a tener una relación con Dios desde una temprana edad. Yo atribuyo esto a que su padre tomó una decisión de limpiar su casa y de consagrar su familia. En los textos posteriores encontramos que José llega a ser un muchacho a quien Dios habla, y sus hermanos lo odian, como ya vieron ustedes, y lo venden a Egipto. Pero José tiene un juicio diferente al juicio de sus hermanos. José camina con Dios. José no quiere hacer nada en contra de su Dios. Tiene una relación desde una temprana edad con su Dios, a diferencia de los hermanos mayores que él tenía. Y yo atribuyo esto, y creo que tiene una gran influencia, el hecho de que José era un pequeñuelo, quizás 10, 11 años, cuando su padre decidió quemar todos los dioses ajenos y decidió consagrar su familia para Jehová. Incluso encontramos que cuando José, ya como esclavo, aparentemente abandonado por sus hermanos y su Dios, aún en la oportunidad de tener una relación amorosa con la mujer de Potifar, aún así, y siendo joven, estando lleno de la energía sexual que un joven tiene, aún así, teniendo esta oportunidad, que dice él, versículo 9, no hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Lo que le faltaba a sus hermanos mayores cuando ellos le vendieron a él era juicio. Cuando vendieron a José a Egipto, les faltó juicio. Cuando mataron a todos esos hombres, les faltó juicio. Les faltó sabiduría de Dios, porque su padre no se los había inculcado. No había hecho una dedicación de su familia para con Dios cuando ellos eran jóvenes. Pero José, como experimentó eso y vivió la dedicación de la familia en una edad temprana, él conserva este juicio y esta sabiduría que solamente es de Dios. Y le cuesta. Como ustedes ya leyeron, por esta causa la mujer le acusó de violarla y José fue encarcelado. Y no pasó encarcelado poco tiempo, sino que años. Pero todo esto resultó en bien, porque Dios estaba de su parte. Pero mira cómo la gran diferencia que hace cuando un padre o una madre
toman la decisión de consagrar su familia a Dios. Los hijos lo ven, lo entienden, se unen a eso y hace diferencias en sus vidas. De 12 hijos, bueno, de 11 cuando José estuvo ahí para la dedicación, los 10 estaban perdidos haciendo su propia voluntad. Pero José, de temprana edad, escuchó las palabras de su padre y también dedicó su vida a Dios. Qué maravilloso. Nosotros tenemos esa oportunidad de también servir a nuestro Dios, de entregar nuestras familias a la causa de Dios y ver cómo eso bendice a nuestros hijos. Bueno, han pasado días, he estado ausente y todos esos capítulos pues los perdimos en cuanto al comentario, pero confío en Dios que ustedes al haberlos leído recibieron grandes bendiciones del Señor. Otra pequeña lección es que como Jacob engañó a su padre, él también fue engañado por sus hijos. Sus hijos le enseñaron que su hijo menor José, había sido devorado por bestias. Le causaron años y años de dolor a su padre. El que engaña, tarde o temprano, va a ser engañado. Qué terrible cosa. Nota que aquí, en los dos capítulos que tenemos delante, para comentarlos, el capítulo 48 y el capítulo 49, tenemos a Jacob bendiciendo a los hijos de José y a sus propios hijos, los otros 11. Y vamos a dialogar muy poco sobre esto, pero una cosa que es evidente es que Jacob está siendo dirigido por Dios. Jacob, que también se llama Israel. Y en lugar de bendecir en orden como debía, él bendice a los hijos de José al revés. Es interesante, dice, pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. Pero dirigido por Dios, mire, mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Es evidente que Dios lo está dirigiendo en lo que está haciendo en cuanto a hacer la bendición o dar la bendición. Y cuando se trata de dar bendición a sus propios hijos, luego los que mataron no reciben una bendición muy fuerte. Al contrario, hay consecuencias por sus acciones. Simeón y Leví son hermanos, dice, armas de iniquidad sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor que fue fierro, y su ira que fue dura. Yo los aparté en Jacob, y los esparciré en Israel. Qué interesante, como la vida que llevas es la vida que pagas. Estos hombres fueron fieros, fueron terribles, y al final de sus vidas, cuando su padre les da la bendición, no reciben una muy buena bendición, que digamos. Voy a contar una historia verdadera. Su servidor es músico,
y llevo mi música a menudo a tocar eh, con enfermos. En cierta ocasión me pidió a un pastor amigo que fuera a tocar mi música con un enfermo, una persona que estaba moribundo. Y fui al hospital y me acuerdo que subí por la escalera y al bajar había mucho ruido. Había niños corriendo, riéndose. Y le pregunté a la enfermera, ¿dónde está el cuarto ah, de tal persona? Me dijo, oh, es ahí, donde están los niños corriendo. Y fui para allá, me introduje con el Señor. Él estaba en su lecho de muerte, tenía pocos días para vivir, un cáncer que estaba matándolo. Pero noté que tenía una sonrisa y su esposa estaba a su lado. Estaban platicando. Tenía varios hijos adultos y nietos. Ahí y en su pared había ah, pegada tarjetas, mensajes, había flores y globos. Y pensé, wow, qué bendición. Este hombre tiene su familia con él. Y toqué mi música y hice una oración. Y me fui. Y interesantemente, como un año después, el mismo pastor me dijo, necesito que vayas otra vez a visitar a alguien que está moribundo. Y levanté mi arpa y fui allá. Y al descenderme del elevador, le pregunté otra vez a alguien, ¿dónde está el cuarto de tal señor? Y me dijeron, es el cuarto número 3, aquí a la izquierda. Y fui allá, entré al cuarto. Lo primero que noté era la ausencia de nadie. No había nadie allí. Lo siguiente que noté era que el señor estaba nada más acostado en su espalda mirando al techo. Ni una sonrisa, ni una palabra. Miré las paredes, los estantes, ni una tarjeta, ni un globo, ni una flor. Hablé con él. Me respondió, pero muy poco. Toqué mi arpa, hice mi oración y me fui. Después hablé con el pastor y le pregunté, pastor, ¿el señor no tiene familia? Y me dijo, no, tiene mucha familia. Eh, su esposa, su ex esposa, y pues hay una amante también, y bastantes hijos, y muchos nietos. Oh, pues no hubo nadie ahí con él. Y me di cuenta, muchas personas dicen, cuando estás enfermo o cuando estás en la cárcel, entonces te vas a dar cuenta quiénes son tus amigos. Pero de ahí, de lo que yo vi, pensé en otra cosa. Y es que cuando estás en la cárcel o estás enfermo, tú te vas a dar cuenta cuán buen amigo, cuán buen padre, cuán buena madre, cuán buen hermano, cuán buen hijo fuiste tú durante tu vida. Porque ciertamente este hombre, que tenía muchas mujeres y muchos hijos, pero no había pasado tiempo de calidad quizás con ninguno, vivió para sí, dándole a su carne lo que su carne quería, haciendo su propia voluntad. Este hombre no tuvo ni una sola persona que lo visitara. Mientras que el otro caballero, esposo de una mujer, con hijos y nietos, una persona que no había vivido para sí, sino para su familia, murió rodeado de gente. ¡Qué bendición! Y así es aquí.
estos hombres están recibiendo una bendición de su Padre, pero por sus hechos no están recibiendo realmente una bendición que debían de recibir. Pero aquí llegamos a Judá. Dice Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Ahora, Judá no era el primer nacido, pero sí fue el más merecido quizá. Y después se siente aquí la profecía de Dios. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Aquí es una profecía acerca de la venida del Hijo de la promesa, acerca de Jesús. Qué hermoso ver que Dios está tocando el corazón de Israel, y es a través de esa profecía que después vendría el Silo, vendría Cristo Jesús. Es interesante lo que encontramos aquí en el libro de Génesis, y estamos por finalizar con el libro de Génesis. Ya mañana lo finalizamos y comenzamos en el libro de Éxodo. Hoy estamos avanzando también con el Nuevo Testamento y estamos en el capítulo 22, donde también encontramos bastante bendición, bastantes cosas sobre los cuales podemos hablar. Voy a hablar un poco breve porque, pues, como se dan cuenta, quizá tengo que proteger la voz. Ha sido motivo de frustración para mí tener que descansar, no poder estar aquí con ustedes y no poder grabar otras cositas que también me gusta grabar, otros mensajes. Y aunque la voz está mejorando, siento que es mi deber cuidarlo para que pueda restablecerse completamente. Muy bien. ¿De qué hablaremos aquí? Jesús era muy sabio, ¿sabe? La gente, los fariseos hablaban con él y lo trataban ¿cómo se llama? De engañar con sus preguntas, de hacerlo caer en algún error. Pero Jesús siempre muestra su sabiduría. Y aquí cuando le preguntan sobre los tributos, son los fariseos que llegan para consultarle. Y lo hacen a través de sus discípulos. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, mira la alabanza. Vienen con alabanzas. Oh Jesús, eres tan bueno. Sabemos que eres un hombre juicioso. Sabemos, llegan con engaños. Cuidado, una lección para nosotros. Quien te alaba, quien te trata con bien, no necesariamente es la persona que quiere lo mejor para ti. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Ahora, César se considera un dios en la tierra. Esta es una pregunta capciosa. Ellos dicen, si Jesús dice que sí, entonces ya lo cachamos. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo.
y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen? Cuando ellos le mostraron el denario, Jesús les dice, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Y le dijeron, de César. Y entonces Jesús les responde, dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Entonces la gente se maravillaron y venían a Jesús haciendo muchas preguntas. Pero noten que muchas veces Jesús no responde así nada más una respuesta rápida, sino que Él les hace otra pregunta a ellos. Como padres, yo creo que es una excelente lección. Si usted es padre, o usted es madre, o usted es una persona en posición de autoridad sobre quien sea, qué bien que cuando lleguen contigo no responda rápido a las preguntas. Haga preguntas, investiga, pregunta. Usa el interrogativo como un método de enseñanza. Llega alguien y te pregunta, oye, ¿se puede hacer esto? Pues pregúntales, ¿y si se hace eso, qué va a pasar con esto y esto? Y así ellos van a tener que pensar sobre lo que quieren hacer. Entonces, por ejemplo, llega tu hijo y papi, quiero ir a estudiar a casa de Humberto porque la matemática, él me ayuda mucho. En lugar de decir que sí inmediatamente, ¿qué tal si le dices, oh, la matemática es un problema? Significa que lo demás te es fácil. Sí, lo demás es fácil. Ah, bueno. ¿Y ya hiciste las otras tareas? ¿Ya hiciste la lectura? ¿Hiciste la química, la biología? ¿Tienes tareas en esos lugares? Pues sí los tengo, pero como son fáciles, exactamente, hijo, como son fáciles, termina eso y muéstramelo. Y entonces puedes ir con Humberto. Entonces, ahí estás ayudando a tu hijo a hacerse responsable de todo, no solamente de una sola cosa. Y otro consejo es nunca decir que sí inmediatamente, a menos que realmente sabes que un sí se merece. Por ejemplo, llega tu hijo y te dice, papi, quiero ir el viernes de noche a una fiesta. ¿Puedo ir? Siempre es bueno, sobre todo si estás casado y tienes esposa o esposo quien puede dar una opinión. Siempre es bueno decir, hijo, lo voy a meditar. Y ya entre tu respuesta, platicas con tu esposa, platicas con tu esposo o investigas sobre la fiesta, cómo va a ser, en qué lugar va a ser, qué tipo de música va a haber, qué otros papás van a ir, qué muchachos van a ir y cosas así. Es más fácil decir, espera, hijo, a que decirle sí y después tener que venir y decirle, hijo, siempre no. Porque entonces sí, se va a enojar, se va a disgustar y tú vas a ser la persona más injusta del mundo. Pero una respuesta no muy bien definida es mejor que decir que sí y a veces es mejor decir que no. Pero un no que se convierte en un sí siempre es bienvenida. Pero un sí que se convierte en un no nunca es agradable. Aquí Jesús habla acerca del grande mandamiento. Los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos por otro engaño que le quisieron hacer, le hicieron una pregunta. Y ellos, uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante.
Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Siempre me ha gustado este texto y creo que tiene mucho para enseñarnos. No quiero pasar por alto la oportunidad de hablarles de otro mandamiento que Jesús da. Porque de la ley, de los 10 mandamientos, dice él, dependen estas dos cosas: amar al Señor y amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero sabe que después, justo antes de morir, Jesús dio otro mandamiento, otro grande mandamiento. Yo le llamo el 11º mandamiento. Y repetidas veces lo vamos a analizar conforme la oportunidad se dé. Porque saben, yo creo que es el mandamiento más importante que debemos de comprender. Y se encuentra en Juan y el capítulo 13. Es maravilloso. Yo no sé ustedes, pero si estuviera yo a punto de morir y si yo dijera a mis amigos o mi familia, ¿saben qué? Voy a morir. Pues lo siguiente que yo iba a decir iba a ser algo importante. Por ejemplo, voy a morir dentro de muy poco. Por lo tanto, dile a mis hijos que los amo. Dile a mi esposa que la amo y la voy a extrañar. Bueno, no la voy a extrañar porque voy a estar descansando en el Señor. Pero dile a mi esposa que le amo. Dile a mis padres que me perdonen las ofensas y cosas importantes. Nota que Jesús aquí dice a sus hijos que se va, a sus discípulos, que se va a morir. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Está hablando de su muerte. Y después de hablar de su muerte, él expresa lo que es más importante en su mente. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Ahora, nota, hay una diferencia aquí entre los dos mandamientos grandes que leemos en Mateo 22 y este mandamiento. Este mandamiento es diferente. Y es importante saber que es dado después de que él habla de los dos grandes mandamientos. Cronológicamente, Jesús da este nuevo mandamiento después de que explica los otros dos, lo cual lo hace realmente un nuevo mandamiento. Es diferente a los otros. Nota que en los otros, dice Jesús, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero en esta dice que os améis unos a otros como yo os he amado. Es una gran diferencia. Por eso es un nuevo mandamiento. Es distinto. Es de mejor calidad. Porque si yo te amo como yo me amo, pues no te pego, no te mato, no te robo. Estoy limitándome a no hacerte cosas. Pero si yo te amo como Jesús me amó a mí, todo cambia. Porque Jesús me amó a mí más que a sí mismo. Por eso dio su vida por mí. Me amó con amor sacrificial. Si yo te amo como Jesús me amó, ahora eso es diferente. Ahora no te voy a pegar, pero además de eso, te voy a dar un abrazo. Ahora no te voy a robar, pero no solo eso, ahora te voy a dar dinero, te voy a dar ayuda, voy a dar lo mío para ti. Es grande este mandamiento, es grande y es maravilloso. Y sin duda, a través del tiempo, de este mandamiento hablaremos muchas veces y lo vamos a encontrar. Lo vamos a encontrar tanto en el Antiguo Testamento, que la gente lo vivía, como también en el Nuevo Testamento.
Pero por primera vez Jesús lo expresa como mandamiento. Yo le llamo el 11º mandamiento a esto. Y nosotros a veces pensamos que el mundo nos va a conocer porque profesamos tal doctrina, tal enseñanza. Y realmente no es eso. No es lo que enseñamos, es lo que hacemos. A la verdad, vivimos peleando por un punto, por otro punto. Si es esta ley o es aquella ley, o si el diezmo se debe de dar o no se debe de dar, o si las mujeres deben tapar la cabeza o no tapar la cabeza, o si el nombre de Dios se pronuncia así o se pronuncia de esta forma. Es para reír. Ahora, no estoy diciendo que no son importantes las doctrinas y las verdades de Dios. Sí son importantes. Pero hasta nos insultamos sobre la Navidad. ¿Tú crees? Y Jesús dice, no. No se trata de esto. Se trata de esto. Y él dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. No es en que si guardas el sábado o el domingo, aunque eso es importante, pero no es por eso que te van a conocer como hijo de Dios. No es que si das tu diezmo o no das tu diezmo, o ofrendas o no ofrendas, aunque eso es importante, pero no por eso te van a conocer como hijo de Dios. Es por esto. Es por amarnos unos a otros. Así, cuando ese día llega, hasta la persona que no cree en Dios va a decir, wow, ¿qué está pasando por allá? Mira, los de aquella iglesia, cómo se aman, cómo se unen, cómo hacen las cosas unánimemente y aunque tienen diferencias de doctrina, mira cómo se aman. No se andan maldiciendo los unos a los otros y peleando por si el diezmo o no el diezmo, o si Jehová o Yahweh o... Oh my goodness. Jesús nos ha dado la respuesta. Lo hace sencillo. Nosotros somos los renuentes que nos enojamos los unos con los otros por las pequeñeces. A veces las cosas más pequeñas son los que causan nuestro disgusto y nuestro enojo. Jesús nos ha dicho, nos ha demostrado un nuevo mandamiento. Bien, mis amigos, bendiciones para ustedes y oren por esta causa, por esto que estamos haciendo, que pueda ser de utilidad para los oyentes y que nos anime a todos a continuar leyendo el año bíblico, para que aprendamos más acerca de Jesús y su voluntad para nuestras vidas. Amén.